Si eres tan lista, entonces paga tus propias facturas. La voz de mi mamá atravesó el diminuto apartamento como un cristal roto. Todavía llevaba mi uniforme de trabajo, con manchas de grasa en la camisa, los pies me dolían por un doble turno, cuando puso bruscamente en mis manos un montón de notificaciones de pago atrasado, como si fuera mi culpa el simple hecho de existir. No preguntó cómo me había ido el día. No preguntó si había comido. Simplemente se quedó allí, con los ojos encendidos, como si yo fuera la razón por la que su vida se había desmoronado. Ya pagué las 2 últimas, murmuré, mientras miraba los números rojos que gritaban, vencido. Ella resopló con desdén. Entonces paga el resto. Si eres tan educada, tan independiente, tan adulta. Se inclinó hacia mí, casi escupiendo las palabras. Demuéstralo. Paga tus propias facturas. Algo dentro de mí se rompió. Durante años, había trabajado, estudiado y entregado mis sueldos mientras ella se hacía la víctima. Esa noche, dejé de sentirme culpable y empecé a sentir rabia. No discutí. No lloré. Fui a mi habitación, agarré mi mochila, metí ropa, mi computadora portátil y la única foto enmarcada de mi papá y yo. Me temblaban las manos, pero nunca lo había tenido tan claro. Me siguió por el pasillo. ¿A dónde crees que vas? Me dijiste que pagara mis propias facturas, dije en voz baja. Así que voy a vivir mi propia vida. Salí esa noche y no miré atrás. Un mes después, mi teléfono se iluminó con su nombre. Dudé, y luego contesté. Sofía, gritó, sin aliento y en pánico. ¿Por qué no hay luz? ¿Qué hiciste? Respiré lentamente, sintiendo el peso de todo lo que había planeado desde la noche en que me fui. Mi respuesta la dejó sin palabras. Y era solo el principio. Si alguna vez te han dicho que le debes todo a tu familia, quédate conmigo hasta el final. Verás exactamente lo que pasó cuando hice que mi mamá pagara por sus propias facturas, tanto financiera como emocionalmente. Para entender por qué esa llamada se sintió tan satisfactoria, necesitas saber cómo llegamos hasta allí. Mi nombre es Sofía. Tengo 22 años. Y desde que tengo memoria, el dinero, o la falta de él, gobernaba nuestro hogar. Cuando mi papá nos abandonó hace años, no solo dejó a mi mamá. Me dejó a mí también. Todo lo que dejó atrás fue una foto vieja, un montón de facturas y una mujer que lentamente convirtió su dolor en un arma. Mi mamá, Cecilia, solía ser cálida. Solía reír. Después de que él se fue, se endureció. Cada factura impagada, cada electrodoméstico roto, cada entrevista de trabajo fallida de alguna manera se convertía en mi culpa. Cuando conseguí mi primer trabajo de medio tiempo a los 16 años, me quitó mi tarjeta de débito, para guardarla bien. Somos un equipo, decía mientras usaba mi sueldo para cubrir el alquiler, los cigarrillos y el vino barato. Para cuando empecé la universidad, nosotras, significaba, yo. Dejó de buscar un trabajo estable y empezó a depender de mis becas, mis préstamos estudiantiles, mis trabajos extra. Si alguna vez me quejaba, espetaba, ¿quieres que acabemos en la calle? A tu padre no le importamos. Al menos yo me quedé. Así que yo también me quedé. Trabajaba hasta tarde, estudiaba hasta más tarde y le entregaba todo el dinero que ganaba. Cada vez que intentaba poner un límite, ella lo tergiversaba. Te crees mejor que yo porque fuiste a la universidad. De alguna manera, mis logros eran insultos. La noche que me dijo, paga tus propias facturas, no se trataba solo de la luz o el alquiler. Se trataba de años de ser tratada como un cajero automático con sentimientos que ella se negaba a reconocer. Me quedé a dormir en el sofá de mi amiga esa noche. Laura, la única persona que había observado este desastre desde fuera. Nos sentamos en el oscuro salón, el resplandor de una farola colándose por las persianas, mientras yo repasaba la discusión en mi cabeza. Finalmente te fuiste, susurró Laura. Deberías haberlo hecho hace años. Lo sé, dije, mirando mi teléfono, esperando una avalancha de mensajes de texto que nunca llegaron. Pero ella todavía tiene mi nombre en todo. El contrato de alquiler, los servicios, internet. Si deja de pagar, vendrán a por mí. Laura frunció el ceño. No puedes simplemente quitar tu nombre. Esa inocente pregunta desencadenó algo.
Había pasado años limpiando sus desastres, pagando sus deudas, protegiéndola de las consecuencias. Por primera vez, me pregunté qué pasaría si dejaba de hacerlo. Unos días después, volví a mi antiguo apartamento para recoger el resto de mis cosas mientras ella no estaba. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre grueso sobre la mesa con mi nombre. No el suyo. ¿El mío? Último aviso, decía. Lo abrí y se me revolvió el estómago. No era solo el recibo de la luz. Era una tarjeta de crédito que nunca abrí. Decenas de miles de pesos de deuda a mi nombre. Me quedé sola en ese silencioso y asfixiante apartamento, mirando la prueba de que no se trataba solo de una madre en apuros apoyándose en su hija. Esto era traición. Y en ese momento, mi venganza dejó de ser una idea y se convirtió silenciosamente en un plan. Tomé el sobre y algunos otros que no había notado antes y corrí de vuelta a casa de Laura, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Extendimos las cartas sobre su mesa de centro como si fueran fotos de la escena de un crimen. Allí estaba, una y otra vez. Mi nombre, mi CURP, mi historial en el buró de crédito siendo enterrado vivo bajo cargos que yo no había hecho. Tiendas de ropa en las que nunca había comprado, comida para llevar a altas horas de la noche de lugares al otro lado de la ciudad. Disposiciones de efectivo. ¿Abrió tarjetas de crédito a tu nombre?, preguntó Laura, con los ojos muy abiertos. Sofía, esto es robo de identidad. Esto es ilegal. Es mi mamá, susurré. Pero incluso al decirlo, las palabras sonaron débiles y patéticas. Recordé todas las veces que había apartado cartas diciendo, solo es correo basura. Todas las veces que me había hecho firmar formularios de rutina, sin dejarme leerlos. Todas las veces que había espetado, no confías en mí, si hacía demasiadas preguntas. Confié en ella porque era mi madre. Simplemente nunca me di cuenta de que estaba dispuesta a vender mi futuro para mantener su presente cómodo. Laura puso una mano suave sobre mi brazo. No puedes seguir cubriéndola. Ya no solo está usando tu dinero. Está usando tu nombre. Esa noche, mientras Laura dormía, me senté sola con mi computadora portátil, las cartas y un cuaderno. Consulté mi reporte del buró de crédito por primera vez. Cada línea se sentía como un puñetazo. Contratos de servicios a mi nombre, tarjetas de crédito, un pequeño préstamo que ciertamente nunca solicité. Empecé a anotarlo todo, números de cuenta, fechas, saldos. Cada vez que recordaba que me decía, firma aquí, o, yo me encargo. Hice capturas de pantalla de los mensajes de texto en los que me hacía sentir culpable para que le enviara más dinero. Grabé mensaje de voz tras mensaje de voz de ella gritando, exigiendo, acusando. Al principio se sintió mal, como si la estuviera traicionando. Luego recordé el montón de avisos rojos y la forma en que había gritado, si eres tan lista, entonces paga tus propias facturas. La forma en que nunca se había disculpado por volcar su vida sobre la mía. Al día siguiente, Laura me arrastró a un centro de asistencia jurídica gratuita. Le mostré a la mujer del mostrador mis documentos con manos temblorosas. Los examinó cuidadosamente y luego me miró a los ojos. Legalmente, esto es grave, dijo. Tienes opciones. Puedes disputar estas cuentas, levantar una denuncia por fraude, incluso presentar cargos si es necesario. No tienes que decidirlo hoy, pero necesitas protegerte. Presentar cargos, repetí, con voz débil. Contra mi propia madre. Contra la persona que robó tu identidad, corrigió con calma. La biología no excusa el comportamiento delictivo. Salí temblando, pero algo dentro de mí había cambiado. Durante años, mi mamá se había escondido detrás de la palabra, familia, como si fuera un escudo. Creía que eso la hacía intocable. Esa noche, cerré mi cuenta de banco personal y abrí una nueva en un banco diferente. Cambié la información de mi depósito de nómina en el trabajo. Llamé a las compañías de servicios y les dije que me quitaran de todo lo vinculado a su dirección. Para la luz, la mujer de la CFE al teléfono dijo, si se elimina su nombre, el titular restante del contrato será totalmente responsable. Si el saldo no se paga, el servicio será suspendido. Por favor, tome nota de eso, respondí. No haré más pagos en esa cuenta. Entendido, dijo ella.
Colgué y me quedé mirando mi teléfono durante un largo rato. Esto no era un berrinche. No era yo siendo egoísta o desagradecida como ella siempre decía. Era yo cortando el cordón que había envuelto alrededor de mi cuello durante años. Laura me observaba desde la puerta. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Asustada, admití. Pero por primera vez, también siento que no soy yo la que se va a quemar. Sabía que las facturas vencerían pronto. La luz, el alquiler, las tarjetas de crédito. Y esta vez, cuando todo se derrumbara, ella no podría echarme los escombros encima. Quería que yo pagara mis propias facturas. Bien. Decidí que finalmente ella iba a pagar las suyas. Aproximadamente un mes después de irme, mi vida empezaba a sentirse mía. Había tomado turnos extra, encontrado una habitación barata para alquilar para no estar en el sofá de Laura para siempre, y lentamente comencé a salir de debajo de la montaña de deudas que mi mamá había construido a mi nombre. Había disputado las cuentas de crédito fraudulentas, puesto alertas en mi historial y guardado cada una de las pruebas contra ella en una carpeta ordenada y aterradora. Pero había una cosa que no había hecho. No la había llamado. Vi sus llamadas perdidas. Leí sus mensajes de texto sin responder. ¿Dónde estás? No puedes ignorarme para siempre. Así que ahora te crees demasiado buena para tu propia madre. Cada uno añadía otro ladrillo al muro que se formaba entre nosotras. Luego, una tarde, mientras doblaba uniformes en mi cama después de un turno, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada. Su nombre apareció en la pantalla. Casi la ignoré. Luego recordé la llamada a la CFE que había hecho semanas atrás. Y la curiosidad ganó. Contesté. Sofía, gritó inmediatamente. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no hay luz? Todo el apartamento está a oscuras. Mi comida se está echando a perder. No puedo cargar mi teléfono. Ni siquiera puedo ver nada. Casi podía imaginármela paseándose por el salón, actuando como si esto hubiera ocurrido de la nada, como si las facturas fueran un castigo aleatorio del universo. Respiré hondo y mantuve la voz tranquila. ¿Pagaste el recibo de la luz? No empieces conmigo, espetó. Tú siempre te encargabas. Dijeron que la titular del contrato se dio de baja y que hay un saldo pendiente. ¿Por qué me harías eso? ¿Estás tratando de arruinarme la vida? Por un segundo, la vieja culpa surgió dentro de mí. La parte de mí que quería correr allí con mi tarjeta, pasarla de nuevo, arreglarlo todo, disculparse incluso por atreverme a irme. Luego pensé en los sobres, el fraude, mi historial en el buró de crédito destrozado, ella gritándome con esos avisos de pago atrasado en mi cara, diciéndome que pagara mis propias facturas. Yo no te he hecho nada, dije lentamente. Simplemente dejé de pagar por ti. Silencio. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió. Significa que el contrato de la luz ahora está solo a tu nombre, expliqué. Me di de baja. Si no lo pagas, la cortan. Así es como funciona. No soy tu aval. No soy tu obligada solidaria. Y ya no soy tu plan de respaldo. Niña desagradecida, siseó. Después de todo lo que he sacrificado por ti. Vas a abandonarme en la oscuridad. No te sacrificaste por mí, y corregí, con la voz temblorosa pero firme. Me sacrificaste a mí. Robaste mi dinero. Abriste tarjetas de crédito a mi nombre. Arruinaste mi crédito. Me hiciste responsable de tu vida y luego me culpabas cada vez que no era lo suficientemente buena. Eso no es verdad. Soy tu madre, gritó, como si esa palabra borrara todos los hechos. Tengo copias de todo, respondí en voz baja. Las cuentas, las firmas, los estados de cuenta. Ya he empezado a disputarlos. Hablé con la asistencia jurídica. Esto ya no es solo un drama familiar. Se quedó completamente en silencio. Sofía, susurró finalmente, su voz de repente pequeña. No lo harías. No te volverías contra mí de esa manera. No meterías a extraños en nuestros asuntos. Nuestros asuntos, repetí. Tú lo convertiste en mi asunto cuando pusiste todo a mi nombre. Respirando con dificultad, intentó una última arma.
Si se lo dices a alguien, me aseguraré de que toda la familia se entere de cómo me abandonaste. Todos sabrán lo egoísta que eres. Casi me reí. Bien, dije, porque estoy harta de ser el secreto detrás del cual escondes tu comportamiento. Si quieres hablar con ellos, hablaremos todos. Con pruebas. La línea crepitó con su silencio atónito. Por primera vez en mi vida, no le estaba suplicando que se calmara. No me estaba disculpando solo para terminar la pelea. Yo era la que estaba tranquila, y ella era la que estaba fuera de control. Acostúmbrate, añadí en voz baja. Que se vaya la luz. Esa es solo la primera factura que vence. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban. Se sentía como saltar de un acantilado y darse cuenta en el aire de que podrías caer de pie. Mi venganza no era prenderle fuego. Era negarme a apagarme yo para mantenerla a ella caliente. Pero la conocía. No se rendiría en silencio. Y tenía razón. Porque la siguiente vez que llamó, no llamó solo para gritar. Llamó para amenazarme. Primero llegaron los mensajes de texto. Me estás destruyendo. Te crié sola y así es como me lo pagas. Si no arreglas esto, me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que hiciste. Los ignoré hasta que un mensaje me revolvió el estómago. Le dije a tu tía que me robaste. Ahí estaba. Un patrón familiar. Si no podía controlarme, controlaría la narrativa sobre mí. Esta vez no, mi tía llamó al día siguiente, llena de justa ira. Sofía, ¿cómo pudiste quitarle dinero a tu propia madre y luego abandonarla? Estás sentada a oscuras por tu culpa. La dejé desahogarse. Luego dije con calma, ¿has visto alguna de las facturas? ¿Alguna de las cuentas? ¿Alguna prueba? Bueno, no, pero... Traeré todo, la interrumpí. ¿Todo? Iré esta noche. Invita a quien quieras. A mamá incluida. Hubo una pausa. Está bien. Esa tarde, entré en casa de mi tía con mi carpeta bajo el brazo. Mi mamá ya estaba allí, sentada en el sofá, luciendo pequeña y frágil, envuelta en un suéter como si fuera la víctima de todo esto. No me miró. Mi tía se levantó. Sofía, esto ha ido demasiado lejos. A tu madre le da vergüenza incluso compartir lo mal que está la situación. Le debes una explicación. Abrí la carpeta y coloqué con calma una pila de papeles sobre la mesa de centro. Le debo la verdad, dije. Recibos de la luz a mi nombre, estados de cuenta de tarjetas de crédito, la solicitud de préstamo personal con mi información y lo que era claramente la letra de mi madre pretendiendo ser la mía. Mi reporte del buró de crédito, página tras página. Lean los nombres en las cuentas, dije en voz baja. Mi tía tomó un papel, frunciendo el ceño. Esto está a tu nombre. Cada una de ellas, dije, abiertas, usadas e ignoradas. No por mí. Yo estaba en clase. Estaba en el trabajo. Ni siquiera sabía que existían hasta que me mudé. Mi mamá se puso de pie de un salto. Serpiente desagradecida, siseó. Rebuscando en mis papeles privados, tratando de hacerme quedar mal. Tú misma te encargaste de eso, dije, cortándola. Me temblaba la voz, pero no me detuve. Me dijiste que pagara mis propias facturas mientras secretamente ponías las tuyas a mi nombre. Eso no es ser madre. Eso es explotación. El rostro de mi tía palideció mientras hojeaba más páginas. Cecilia, ¿es esto cierto? La máscara de mi mamá se resquebrajó. Somos familia, espetó. Los hijos ayudan a sus padres. Tú no lo entenderías. Tuviste un marido que se quedó. Así que decidiste que el futuro de tu hija era tu fondo de emergencia, replicó mi tía, con la voz temblando de ira ahora. Pero no hacia mí. Mamá me fulminó con la mirada, con voz baja y venenosa. Fuiste a ver a extraños, a abogados. ¿Crees que se preocupan por ti? Cuando terminen, se irán. Pero yo soy tu sangre. Y la sangre no te da derecho a desangrarme, respondí. Metí la mano en la carpeta una vez más y saqué el último documento. Una cadena de correos electrónicos impresa.
Estas son mis aclaraciones con el buró de crédito, dije. Y esta es la denuncia de fraude que presenté. Enumeré las cuentas abiertas sin mi consentimiento y la persona que las abrió. Mi tía leyó, con los ojos cada vez más abiertos. Tú. La nombraste. Tenía que hacerlo, dije en voz baja. Si no lo hacía, sería responsable de deudas que no creé. Cargaría con esto durante los próximos 10, 20 años. Todo mientras ella sigue gritándome que madure mientras se niega a madurar ella misma. Mi mamá se abalanzó sobre los papeles, pero mi tía se interpuso entre nosotras. Basta, dijo bruscamente. Nos mentiste, Cecilia. Nos dijiste que te abandonó, que te robó. Lo hizo, insistió mi mamá. Me robó la oportunidad de una vida mejor. ¿Ella? No, interrumpí. Papá se llevó eso cuando se fue. Tus decisiones después de eso son cosa tuya. Sonó el timbre. Mi tía frunció el ceño. ¿Quién más viene? Le pedí al casero que pasara, dije, con el corazón martillándome. Ha estado intentando localizarme por el contrato de alquiler. El casero entró, incómodo pero firme. Buenas noches. No me quedaré mucho. Solo necesitaba confirmar. Sofía, estás oficialmente fuera del contrato de alquiler a partir del próximo mes. He procesado el cambio. A partir de entonces, el departamento estará únicamente a nombre de Cecilia. Pero, miró a mi mamá, si el saldo pendiente no se paga al final del periodo de aviso, tendremos que proceder con el desalojo. El color desapareció del rostro de mi mamá. ¿Desalojo? Ha recibido múltiples avisos, dijo él, sin ser cruel. Lo siento, pero no podemos mantener a un inquilino que no paga y cuyo coarrendatario se ha retirado legalmente. Mamá se volvió hacia mí, con horror y furia remolinándose en sus ojos. Tú hiciste esto. Me estás echando de mi propia casa. Tragué saliva. No, solo dejé de permitir que uses mi nombre como un escudo. Lo que sea que pase a continuación, es entre tú y las facturas que me dijiste que dejara de pagar. La habitación se sentía eléctrica por la tensión. Te vas a arrepentir de esto, susurró. ¿Me oyes, Sofía? Un día me necesitarás y recordaré esto. Pensé en mi crédito arruinado, en mis años de estrés, en las noches que lloré por números en rojo mientras ella dormía en el sofá con la televisión encendida. Ya me arrepiento de no haberlo hecho antes, respondí. Y por primera vez, cuando salió furiosa de una habitación, no la seguí. Pero las consecuencias de esa noche llegaron más rápido y golpearon más fuerte de lo que incluso yo esperaba. Los días siguientes se sintieron irreales. Mi tía dejó de defender a mi mamá. En cambio, empezó a llamarme, preguntando cómo arreglar las cosas, cómo ayudar. La noticia se extendió por la familia, pero esta vez no porque mi mamá tergiversara la historia primero. Vieron los documentos. Oyeron al casero. Se dieron cuenta de que no la había abandonado. Había escapado. Mi mamá, por otro lado, redobló la apuesta. Inundó mi teléfono con mensajes, oscilando salvajemente entre la lástima y la rabia. ¿Cómo pudiste humillarme de esa manera? Todo el mundo piensa que soy un monstruo por tu culpa. Hice lo que tenía que hacer para mantenernos con vida. Si no arreglas esto, he terminado contigo. Luego, cuando no respondí, de todos modos, siempre fuiste un error. Bloqueé su número. Se sintió brutal y necesario. En el trabajo, empecé a tomar más horas. Me reuní con una orientadora en la universidad que me ayudó a entender que lo que había experimentado no era amor duro ni lo normal de una madre soltera con dificultades. Era abuso, financiero, emocional, psicológico. Sigo sintiéndome culpable, admití en una sesión, como si fuera la villana de mi propia historia. Eso es porque tu papel estuvo invertido durante años, dijo ella con amabilidad. Tú eras la madre. Ahora que te niegas a desempeñar ese papel, ella te está castigando por ello. Eso no te convierte en la villana. Te convierte en alguien que finalmente dejó de permitirlo. Mientras tanto, las piezas legales y financieras comenzaron a moverse. Algunas de las cuentas fraudulentas fueron congeladas. Se abrieron investigaciones.
Mi historial crediticio dejó de caer en picada. Aún no estaba arreglado, pero había un camino. Unas semanas después, llamó mi tía. Han puesto un aviso en su puerta, dijo en voz baja. Desalojo. Tiene 30 días. Cerré los ojos. Había imaginado este momento. Había fantaseado con él cuando gritaba que le debía todo. Pero oírlo en voz alta dolía. Le está diciendo a todo el mundo que tú preparaste esto para destruirla, continuó mi tía. Pero, sinceramente, la mayoría de nosotros sabemos que se lo buscó ella misma. Algunos todavía la compadecen. Otros simplemente están cansados. ¿Tú lo estás?, pregunté. Estoy cansada de ver cómo te devora y te escupe, respondió mi tía. Estoy orgullosa de ti, Sofía. Aunque sea un desastre. Colgué y me senté en mi diminuta habitación alquilada, mirando la pared. Esto no era una escena de venganza de película con música dramática y llamas a cámara lenta. Era más silencioso, más complicado. Me dolía el pecho, pero debajo del dolor había algo más, alivio. Una semana antes de la fecha del desalojo, llamaron a mi puerta. La abrí y encontré a mi mamá de pie allí. Parecía más pequeña. La agudeza en sus ojos estaba apagada por el agotamiento. Tenía ojeras oscuras y el pelo recogido en un moño desordenado y derrotado. Bloqueaste mi número, dijo. Así que tuve que venir en persona. Mi pulso se aceleró, pero no la invité a entrar. Me quedé en el umbral, con una mano en el marco, creando una línea que nunca se había visto obligada a respetar antes. ¿Qué quieres?, pregunté. Se rió amargamente. ¿Qué quiero? Quiero mi vida de vuelta, Sofía. Quiero a mi hija de vuelta. Quiero luz y un techo y algo de dignidad. Pero al parecer, decidiste llevarte todo eso contigo. Tenías todo eso antes de decidir usarme como una tarjeta de crédito, respondí. Ella se estremeció. Cometí errores. Entré en pánico. No sabía cómo sobrevivir después de que tu padre se fuera. Cada mes era otro incendio que tenía que apagar. Agarré lo que pude para mantenernos a flote. Me agarraste a mí, dije. Agarraste mi futuro. Lo hice por nosotras, espetó, alzando la voz. Pensé que lo entenderías cuando fueras mayor. Pensé que algún día estarías agradecida. Agradecida, repetí, atónita. ¿Por estar endeudada antes incluso de empezar mi vida? ¿Por tener que reconstruir mi historial crediticio porque no quisiste enfrentar el tuyo? ¿Por ser gritada cada vez que no podía arreglar un desastre que no había creado? Apretó la mandíbula. Bien. Ódieme. Déjame ser la villana. Pero que sepas esto, cuando pongan mis cosas en la banqueta y todo el mundo murmure, también recordarán tu nombre. Dirán, esa es la hija que lo permitió. Respiré hondo, con las manos temblando. Yo no lo permití, dije. Dejé de permitir que tú me sucedieras a mí. Me miró durante un largo momento, esperando que me quebrara, que me disculpara, que corriera con una solución. No lo hice. No voy a arreglar esto, añadí. No voy a pagar tu alquiler. No voy a volver a conectar la luz. Si quieres ayuda, puedes ir al mismo centro jurídico al que fui yo. Puedes hablar con un terapeuta. Puedes conseguir un trabajo que no sea solo pedir prestado a la gente que te quiere. Pero ya no seré tu muleta. Las lágrimas llenaron sus ojos, desbordándose. Por un segundo, vi a la madre que solía ser, la que me abrazaba cuando estaba enferma y me trenzaba el pelo antes de la escuela. Luego se dio la vuelta. Te arrepentirás de esto, susurró y se fue por el pasillo. La vi marcharse y me di cuenta de algo. Llevaba diciendo eso toda mi vida. Esta vez, no le creí. Pero nuestra historia aún no había terminado, porque el día que realmente vinieron a desalojar el apartamento, me llamó una última vez. Y esta vez, contesté. El día del desalojo amaneció gris y pesado. Sabía la fecha, pero no había planeado acercarme a ese edificio. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo en mi instinto me dijo que respondiera. Bueno. ¿Sofía? Era la voz de mi mamá,
pero más débil, como si la lucha se hubiera agotado en ella. Soy yo. Estoy usando el teléfono de la vecina. Están aquí. Imaginé la escena sin necesidad de verla. Cargadores, un actuario, quizás el casero, cajas en la banqueta. Vecinos asomándose por las persianas, fingiendo no mirar. Me quedé en silencio. Están poniendo mis cosas en la banqueta, continuó. Nuestro sofá, tu vieja cómoda, la mesa de la cocina, todo. Eran sus cosas ahora, no las nuestras. Eso importaba. Solo pensé, dijo, con una risa amarga en su voz, que quizás querrías ver el resultado de tus grandes y listas decisiones de niña inteligente. Cerré los ojos. ¿Te refieres al resultado de las tuyas? El silencio se extendió entre nosotras. ¿Estás feliz ahora?, preguntó finalmente. Conseguiste tu venganza. No hay luz. Las facturas están a mi nombre. Estoy perdiendo el apartamento. Tú ganas. Pensé en eso por un largo momento. Esto nunca se trató de ganar, dije. Se trató de sobrevivir. No incendié tu vida, mamá. Solo dejé de sostener las partes que te negabas a tocar. Podrías haber ayudado, susurró. Podrías haberlo arreglado. Sí que ayudé, respondí. Durante años. Con dinero, con tiempo, con mi salud mental. Nunca llamaste a eso ayuda. Lo llamabas, lo que me debes. En el momento en que pedí equilibrio, me llamaste egoísta. En el momento en que me fui, me llamaste desagradecida. En el momento en que me protegí, lo llamaste venganza. No lo es, insistió. Admítelo. ¿Te gustó oír el pánico en mi voz cuando se fue la luz? Tragué saliva. Sí, dije con honestidad. Una parte de mí sí lo disfrutó. Una parte de mí necesitaba que sintieras aunque fuera una fracción del miedo que yo sentía cada vez que golpeabas otra factura sobre la mesa y me decías que la arreglara. Pero la diferencia es que, cuando se te apagaron las luces, todavía tenías opciones. Eres una adulta. Puedes trabajar. Puedes conseguir ayuda. Cuando se me apagaron las luces a mí, yo era una niña, y tú eras la que accionaba el interruptor. No respondió. ¿A dónde irás?, pregunté en voz baja. No lo sé, murmuró. Tu tía se ofreció a dejarme quedar un tiempo, pero dejó claro que no va a pagar mis deudas. De repente, a todo el mundo le creció la columna vertebral después de tu pequeña presentación. Escupió la palabra como si fuera veneno. Me miran diferente ahora. Eso tampoco es culpa mía, dije. Eso es lo que hace la verdad. Oí voces apagadas de fondo. Alguien diciendo, señora, necesitamos que firme esto. Su respiración entrecortada. ¿Por qué me llamas realmente?, pregunté. Hubo una larga pausa. Porque quería preguntar, su voz se quebró, ¿hay alguna parte de ti que todavía me quiera? La pregunta atravesó cada escudo que había construido. Me apoyé en la pared, con lágrimas asomando a mis ojos. Pensé en los cuentos antes de dormir, las rodillas raspadas y los pasteles de cumpleaños. Pensé en portazos, gritos y la primera vez que puso una factura en mis manos y la llamó nuestra responsabilidad. Si te quiero, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Eso es lo que hace que todo esto sea tan doloroso. Si no te quisiera, haberme ido habría sido fácil. Entonces, ¿por qué, sollozó, dejaste que llegara tan lejos? Porque quererte no significa dejar que me destruyas, respondí. Y no significa borrar lo que hiciste. Esto, gesticulé, aunque no podía verme, esto es lo que costaron tus decisiones, no mis límites. Mis decisiones, sorbió, recomponiéndose. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente has terminado conmigo? No, dije. He terminado de ser tu terapeuta no remunerada, tu cartera, tu chivo expiatorio, tu escudo. Si alguna vez decides buscar ayuda de verdad, ir a terapia, trabajar realmente en ti misma, devolver aunque sea una parte de lo que tomaste, te escucharé. Pero hasta entonces, lo único que te voy a dar es espacio. El silencio cayó de nuevo, más pesado que antes. Te dije una vez, dijo en voz baja, que te arrepentirías de esto algún día. Quizás, respondí.
Pero ya me arrepiento de los años que perdí tratando de salvarte de las consecuencias que tú misma elegiste. No voy a perder más. De fondo, oí la voz del casero. Señora, realmente necesitamos terminar. Tengo que irme, susurró. Adiós, mamá, dije. La palabra se sintió extraña y familiar al mismo tiempo. Espero que algún día pagues tus facturas y tus deudas con la gente que te quiso. No respondió, pero oí cómo se le entrecortaba la respiración. Luego la línea se cortó. Me quedé sola en mi diminuta habitación, con el teléfono aún en la mano, sintiéndome a la vez vacía y extrañamente ligera. En algún lugar al otro lado de la ciudad, el apartamento en el que crecí estaba siendo vaciado. La luz apagada. La puerta pronto sería cerrada con llave por extraños. Una vez me gritó, si eres tan lista, entonces paga tus propias facturas. Al final, eso es exactamente lo que hice. Pagué las mías. Y por primera vez en su vida, ella se vio obligada a pagar las suyas.